Ok, creo que vale la pena hacer un video de esto. Quiero hablar del Apple Pencil Pro. Es mejor de lo que pensé. Estuve usándolo un muy buen rato y me impresionó bastante toda la tecnología que le agregaron. Primero, el Apple Pencil Pro ahora tiene haptic feedback. Eso significa que vibra muy precisamente como el trackpad en una Mac. Pero esto aumenta mucho la experiencia porque por primera vez tienes algo de feedback en el Apple Pencil. Cuando lo aplastas se siente como un clic real, aunque no es un clic real, así como cuando haces el clic en una Mac, que no es un clic real. Y cuando haces el double tap para cambiar de herramienta, hace una vibración distinta para confirmarte que sí cambió la herramienta. Aparte, desarrolladores pueden incorporarlo en sus aplicaciones. Entonces, mientras yo estaba moviendo cosas en diferentes aplicaciones, de repente sentía ligeras vibraciones, como por ejemplo cuando algo se centra perfectamente en una aplicación, te da una pequeña señal vibrando un poquito el Apple Pencil y está bien satisfactorio y también bien preciso poder tener ese feedback en tu mano mientras lo estás agarrando. Tener haptic feedback en el Apple Pencil es mejor de lo que crees, en serio le agrega mucho a la experiencia. Después el squeeze, así lo están llamando, Apple lo llama el Apple Pencil Squeeze. Aplastas el lápiz y sale un menú para cambiar de herramienta o deslizar para ver todas las opciones y puedes dejar picado también en regresar y se abre esta interfase nueva como un reloj para ver el historial de todos los cambios que has hecho. Es demasiado útil poder regresar y bien satisfactorio poder girar el reloj como si fueras Doctor Strange o algo así. Y también otra aplicación que puede aprovechar esta función o este botón, porque prácticamente es un botón, es que puedes hacer diferentes cosas en otras aplicaciones. Aquí en Procreate Dreams, por ejemplo, me di cuenta que podía aplastar el Apple Pencil para ponerle play al video y aplastarlo otra vez para ponerle pausa. Y funciona hasta cuando estás lejos del iPad, básicamente como un control remoto o un botón inteligente que programadores pueden utilizar de diferentes formas. Está muy intuitivo y fácil utilizar el squeeze en el Apple Pencil y ya tienes dos botones, uno aplastar y el doble tap también que le da otro nivel de funcionalidad. Y luego está el barrel roll, hay un nuevo sensor de giroscopio que tiene una precisión impresionante. Aparte funciona en conjunto con la función de hover, así cuando tú acercas el Apple Pencil a la pantalla sale un preview de lo que vas a dibujar antes de dibujarlo y giras el lápiz y se gira en la pantalla también utilizando el hover. Incluso puedes girarlo mientras estás dibujando como si fuera una brocha en la vida real. Se siente intuitivo y le da una nueva dimensión para dibujar en el iPad. Y hay muchísimos ejemplos de esto, pero algo que me encantó a mí fue en Procreate. Ve cómo puedes agarrar la pintura y girar el Apple Pencil para hacer un gesto de swirl y mover la pintura en la dirección que rotas el Apple Pencil. Y sabe cuando estás rotando a la izquierda o a la derecha. Está bien impresionante cómo funciona y hay muchas formas de aprovechar esto. Pero a mí lo que más me impresionó y creo que agregaba a toda la experiencia sin que me dara cuenta es que en todo momento hay una ligera sombra del mismo Apple Pencil en el iPad. Ve aquí abajo del Apple Pencil cómo está la sombra. Es una sombra falsa, renderizada en tiempo real y con la posición perfecta justo encima del Apple Pencil para mostrarte exactamente dónde está el lápiz y tener un sentido de que está ahí físicamente. Esto, en mi opinión, crea en tu cerebro como un sentido más de inmersión, o sea, sientes más que estás agarrando un objeto que está interactuando con el plano digital. Y la sombra cambia hasta cuando cambias la herramienta. Por ejemplo, si pongo el borrador es más grande, entonces la sombra es más grande. Es difícil de explicar, pero la combinación del giroscopio, las sombras y las pequeñas vibraciones del Haptic Engine trabaja todo en conjunto para que se sienta más como un lápiz real. El tiempo que lo estuve usando me acostumbré rápido a todos los movimientos y las vibraciones y poder girarlo y la sombra. Es completamente una experiencia nueva en Apple Pencil. Si lo fuera a poner en números arbitrarios, el Apple Pencil 2 para mí era un 3 de 10 en el sentido de qué tan real se siente a un lápiz. El Apple Pencil Pro es un 6 de 10. Claramente no es una réplica exacta, pero vaya que me sorprendió. Y también es importante notar que ahora tiene Find My integrado, entonces si lo llegas a perder puedes ubicarlo con la app Encontrar en tu iPhone o en tu iPad. No tiene bocina ni chip U1, entonces no va a tener ese Precision Finding donde sale la flecha verde exactamente donde está,
pero sí te da una ubicación aproximada y ya cuando estés en rango de Bluetooth te dice exactamente dónde está, similar a cómo funcionan los AirPods individuales. Está muy cool el Apple Pencil Pro. Si escribes mucho o dibujas en el iPad, definitivamente creo que vale la pena. Desafortunadamente solo funciona con los nuevos iPads que acaban de anunciar. Tienes que tener un iPad Air M2 o un iPad Pro M4 para poder utilizar el Apple Pencil Pro. Aparentemente, por mover la cámara al lado horizontal del iPad tuvieron que rediseñar el sistema de carga inalámbrica y magnético para que se empareje y se cargue el Apple Pencil Pro. Entonces solamente funciona con las nuevas versiones, con los iPads nuevos. Pero otra cosa interesante es que si ves las especificaciones en la página web, son exactamente el mismo tamaño, en largo y en diámetro, pero el Apple Pencil Pro está ligeramente más liviano. Pesa 19.15 gramos en vez de los 20.7 gramos del Apple Pencil 2. Y también está interesante que Apple diseñó 5 cajas diferentes para el Apple Pencil Pro. Son estos 5 diseños que están aquí, que todos dicen Pro de alguna manera creativa y artística, pero literalmente cuando compras un Apple Pencil Pro te va a tocar una caja al azar, totalmente random, no sabes cuál te va a tocar. Nunca había visto a Apple hacer cajas diferentes para un producto, es solo algo divertido y un dato curioso. Ok, eso es todo lo que tienes que saber del nuevo Apple Pencil Pro. Gracias por acompañarme en esta cobertura del evento de Apple. Intento hacer lo mejor posible y dar la información más precisa que pueda junto con mis opiniones. Me gustó bastante el Apple Pencil Pro. Ya quiero usarlo más para una reseña ya más a largo plazo. Si no estás suscrito todavía, me ayuda bastante. Suscríbete, deja un like. Nos vemos pronto.